Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo quiero hablaros de las 10 claves fundamentales para aprender cualquier idioma de verdad, para que nuestro discurso sea natural y espontáneo, tal y como sucede con nuestra lengua materna, y para poder usarlo en la vida real. La primera de estas claves no es otra que la información o el input comprensible. Esta es absolutamente fundamental. La información o input comprensible es la clave para toda nuestra mejora. Como ya sabemos, es a través de recibir información comprensible en contexto que empezamos a procesar el lenguaje en nuestro cerebro, empezamos a adquirirlo de forma subconsciente y es así que mejoramos nuestras habilidades lingüísticas y es así que nuestra capacidad para producir aparecerá más adelante. Entonces, como ya he dicho en alguna otra ocasión, tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos en recibir información comprensible en contexto para seguir mejorando nuestras habilidades en el idioma. Y es por eso, como ya sabéis, que incluso nuestra capacidad para hablar o nuestro output, llamémoslo así, va a ser una consecuencia de haber recibido suficiente información comprensible en contexto. Y nuestro output no es la causa de nuestra mejora, como siempre hemos querido, sino que es una consecuencia de haber recibido suficiente información comprensible en contexto, como ya he dicho. Entonces, es fundamental centrar todos nuestros esfuerzos en recibir esta información, como decía. La segunda de estas claves es la de centrar nuestra atención en el mensaje. Evidentemente, el problema en este punto es que, como mayoritariamente solo conocemos una forma de aprender idiomas, que es a través de estudio gramatical, el aprendizaje consciente, memorización de listas de vocabulario, etc., estamos acostumbrados a centrar nuestra atención en la forma o en la gramática, ¿no? En si esta palabra termina de esta forma, en si la gramática es de esta forma o de la otra, en si esta regla es así o asá. Y nos olvidamos un poco de lo realmente importante, que es el mensaje o la comunicación. Yo he vivido fuera y cuando sales a la calle te das cuenta que al final el 99,9% de la gente, al 99,9% de la gente, no le importa que no suenes perfecto o que cometas errores, sino que van a valorar el esfuerzo que haces por hablar su lengua materna, ¿no? Por comunicarte con ellos. Entonces tenemos que cambiar un poco el chip y olvidarnos de centrar nuestra atención en la forma o en la gramática en sí, sino centrar nuestra atención en el mensaje, en la comunicación, que al final es lo más importante, ¿no? Nuestra tercera clave es no forzar la producción. Muy importante. Creo que es la principal razón por la que muchas personas acaban abandonando el aprendizaje de idiomas, porque los acaba frustrando. Entiendo perfectamente hasta cierto punto que queremos ser capaces de hablar lo antes posible, que queremos ser capaces de comunicarnos lo antes posible. Vale, eso lo entiendo, pero al final sabemos que el proceso no funciona así. Entonces, muchas veces después de haber aprendido reglas gramaticales o memorizar ciertas palabras de vocabulario, etcétera, nos creemos que deberíamos ser capaces de producir, deberíamos ser capaces de hablar, pero cuando salimos al mundo real hemos visto que no es así, que esto no sucede, ¿verdad? Y es ahí donde vienen muchas de las frustraciones, porque mucha gente es capaz de entender bastante de un idioma, pero le cuesta más hablar. Y es ahí donde vienen las mayores frustraciones. Y es lo que hace que más gente abandone los idiomas. Porque simplemente, como he dicho, el proceso no funciona así. Siempre vamos a ser capaces de entender más de lo que podemos hablar, porque tenemos el ejemplo con los niños pequeños nuevamente, que reciben información constantemente hasta que están preparados para empezar a hablar. Claro, el problema es que los niños no son conscientes de ellos y no se preocupan, y no están preocupados por no ser capaces de empezar a hablar. Sin embargo, nosotros como adultos sí lo estamos, pero no deberíamos, porque tenemos el ejemplo de que el proceso funciona así. Y es más, como vemos en los niños, al ver que somos capaces de entender más y más, de que cada vez somos capaces de entender más, podremos ver que estamos mejorando. Y nuestra capacidad para producir aparecerá poco a poco. Entonces, no tenemos que forzar la producción, como solemos hacer, y tener un poco de confianza y paciencia, porque aparecerá, seguro.
Vamos ahora con la cuarta clave, que no es otra que la de olvidarnos del aprendizaje consciente. Con esto me refiero a olvidarnos de aprender las reglas gramaticales conscientemente, de memorizar palabras conscientemente, incluso de las típicas, las 10 frases más importantes para utilizar en un restaurante en inglés. Todo eso está centrado en el aprendizaje consciente, en la memoria o en recordar los términos conscientemente. Entonces, tenemos que olvidarnos porque el proceso de adquisición de un idioma es un proceso subconsciente, en el que, como he dicho, a través de recibir información en contexto, comprensible, claro, procesamos el lenguaje en nuestro cerebro y mejoramos, y así mejoramos nuestras habilidades, ¿no? Y adquirimos el idioma subconscientemente. Entonces, yo esto lo encuentro particularmente útil o particularmente... lo encuentro como un alivio, porque en las clases de idiomas, o siempre que estábamos intentando aprender un idioma, siempre es como que nuestra mente, nuestra mente consciente siempre está concentrada en recordar ciertas palabras, en qué palabra esa persona dijo, no sé, ¿sabes? Y es como que nos olvidamos un poco de disfrutar y tenemos que quitar nuestra atención consciente de las palabras en sí y centrarnos simplemente en la comunicación, porque el proceso de adquisición de un idioma, como he dicho, es un proceso subconsciente. Vamos con la quinta clave. La quinta clave es olvidarse de la corrección de errores. Ya he comentado en otro vídeo cómo la corrección de errores no solo no sirve para el objetivo, para el propósito por el que está pensada, sino que además tiene unos efectos colaterales negativos bastante no deseados, como es el desarrollar miedo a hablar por temor a cometer errores, que estoy seguro todos conocemos bien o que todos hemos experimentado debido a esas clases tradicionales gramaticales a las que estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces, tanto en nosotros mismos como en otras personas, olvidémonos de la corrección de errores y nuevamente centrémonos en el mensaje, en la comunicación, y no pasa nada por cometer errores. Además, ya sabemos que la forma en que lo vamos a producir de forma correcta es a través de recibir información. Entonces, relajaros y dejar de pensar en la corrección de errores. Vamos con la número 6. La clave número 6 es tener paciencia y confianza en el proceso. Esto lo encuentro particularmente importante. Al final está relacionada con todo lo que he venido diciendo anteriormente. Vemos el ejemplo en los niños pequeños de cómo funciona el proceso, de que necesitan recibir información durante bastante tiempo hasta que están preparados para empezar a hablar, ¿no? Y sin embargo vemos que están progresando porque cada vez pueden entender más y más. Entonces, al final tenemos que entender que el proceso funciona así, tenemos que tener confianza en él y saber que si seguimos los principios correctos, si estamos haciendo las acciones correctas, al final nuestra capacidad para producir o para hablar se va a manifestar. Entonces tenemos que ser pacientes y confiar en el proceso porque si lo hacemos correctamente, como digo, va a funcionar. Pasamos ahora con la número 7. La clave número 7 no es otra que la de disfrutar del proceso. Al fin y al cabo, entiendo que tenemos un objetivo de querer aprender un idioma. En muchas ocasiones es por razones prácticas. Cada uno lo aprende por las razones que quiere, pero al final tenemos que disfrutar del proceso. Evidentemente, otra vez todo está relacionado con lo que he venido comentando. Si lo que hacemos para aprender un idioma es asistir a clases basadas en aprendizaje de reglas gramaticales, si tenemos que estudiar, si tenemos que memorizar vocabulario, si todo el proceso es tan arduo, tan aburrido, tan costoso, es evidente que es prácticamente imposible disfrutar del proceso, ¿no? Pero si nos centramos en los principios correctos que vengo comentando y nos centramos en disfrutar del proceso, que al final es lo más importante también, yo creo, irónicamente el proceso va a ser más satisfactorio también, ¿no? Vamos con la número 8. La número 8 es la de construirse hábitos. Cuando me refiero a construirse hábitos, no estoy hablando de hábitos de estudio, como os podéis imaginar, ni nada parecido,
sino a construirse hábitos en el sentido de leer, empezar a leer libros, a ver series, a ver acontecimientos deportivos, hacer intercambios de idioma, etcétera. Evidentemente, siempre tenemos que buscar recursos o materiales que estén más o menos en el nivel en el que nos encontramos, para que el mensaje resulte comprensible y podamos seguir progresando, ¿no? Pero si podemos empezar a construir unos hábitos de, por ejemplo, leer 30 minutos al día en cierto idioma, de ver un programa de televisión de 20-30 minutos cada día, etcétera, etcétera, de hacer 1 o 2 intercambios de idiomas a la semana, por ejemplo, vamos a ver cómo nuestra mejora se va a producir enormemente, vamos a mejorar enormemente a la vez que hacemos actividades que nos gustan, que nos resultan placenteras, que nos resultan entretenidas. Entonces, creo que es como dicen los ingleses, una situación win-win, ¿no? Es doble ganancia, por decirlo de alguna forma. Y yo he comentado una vez que ahora mismo hablo 5 idiomas, estoy empezando con el italiano para que se convierta en el 6º, y todo lo que hago es, como digo, leer libros que me interesan, ver programas que me interesan, ver acontecimientos deportivos que me gustan, hacer intercambios de idioma, etc. Y qué manera tan diferente, ¿no?, de aprender un idioma a lo que estamos acostumbrados. Muy bien, pasamos entonces con la clave número 9. La clave número 9 es decirnos la verdad a nosotros mismos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a decirnos la verdad sobre el punto en el que nos encontramos. Especialmente en el tema de los hábitos que acabo de comentar, o de ver programas, o de leer libros, me he dado cuenta de que muchas veces intentamos forzar la situación o intentamos acceder a material más complicado para el que no estamos todavía preparados, no sé si por una cuestión de orgullo o porque nos cuesta reconocernos a nosotros mismos que no somos capaces de entenderlo todavía, y forzamos la situación, y al no resultar del todo comprensible, el progreso realmente no se está produciendo, ¿no? Y entonces, eso es a lo que me refiero, a que no pasa absolutamente nada por decirnos la verdad a nosotros mismos y decirnos, vale, todavía no soy capaz de entender este recurso, pues voy a intentar hacer a otro un poco más sencillo, y dentro de un tiempo ya seré capaz de hacer esto. Y el hecho de que no entiendas algo no quiere decir que seas un zoquete ni creencias similares, sino simplemente que no has llegado a ese punto todavía. No hay nada malo en eso. Entonces, creo que es una clave fundamental también. Y por último, la número 10. Después de todo lo que he estado hablando, todo se resume en esto, en entender o en saber que todos, absolutamente todos, podemos aprender cualquier idioma, cualquiera. Evidentemente tenemos que seguir los principios correctos. Pero creo que es un alivio bastante grande, como he dicho, saber que podemos aprender cualquier idioma a la vez que disfrutamos del proceso, con actividades como las que he comentado, o en clases de idiomas diferentes en las que la atención no está en el aprendizaje consciente o la memorización de listas de vocabulario, en el estudio de reglas gramaticales, etcétera, sino también en pasárnoslo bien, en divertirnos y en adquirir el idioma realmente, ¿no? Entonces, después de todas estas 10 claves, quiero sobre todo que os quedéis con esta última de que todos, como he dicho, todos podemos aprender cualquier idioma. No importa cuál sea, si seguimos los principios correctos. Y como he dicho, además disfrutando del proceso. Entonces, creo que no hay ningún problema con por lo menos intentarlo, ¿no? Porque, como he dicho, es tan diferente aprender un idioma de la forma en la que estamos acostumbrados, de memorizar palabras, estudio, aprendizaje consciente, etcétera, a hacerlo haciendo actividades que nos enriquecen, que nos gustan, que nos divierten, que nos entretienen, etcétera. Y no solo es mucho mejor o mucho más placentero, eso es evidente, pero es además mucho más adecuado y eficaz. Así que espero que os hayan gustado, espero que os hayan ayudado a cambiar un poco el chip, a cambiar un poco vuestra visión de los idiomas, si esta no era muy positiva, y a daros cuenta de que, como he dicho, todos, absolutamente todos, podemos aprender cualquier idioma siguiendo los principios correctos. Gracias a todos y un saludo.